Y sí, no sé qué le pasó a ese archivo, de repente ya no estaba en mi celular, ¿no? Es tan bonito que había puesto ahí en mi soporte. Pero bueno, también les voy a compartir pantalla porque hoy sí tenemos monitos. Pero bueno, antes de compartirla, les quería adelantar un poco lo que iba a hacer en la clase, ¿no? Me interesan particularmente dos puntos, ¿no? Uno es el funcionamiento general del arte de la memoria, que como ya les dije, tiene de fondo todas estas cosas que hemos visto a lo largo del semestre, que básicamente es una imagen del mundo. Y la otra es cómo se conforman las imágenes mnemotécnicas para Bruno, ¿no? Que es un poco lo que quería que vieran en este texto, que es de Umbricidiarum, con estas imágenes, ¿no? De los planetas que ya se las había adelantado. Eh, bueno, entonces tenemos como estas dos cosas en general. Y cada que me toca hablar del arte de la memoria de Bruno, siempre recuerdo eh, un pasaje de El Club de la Pelea, ¿no? Que bueno, no sé si han visto El Club de la Pelea, yo esperaría que sí lo hubieran visto. Y la película, muy bien, Miguel. La película está basada sí, es un gran peliculón. Está basada en una novela de Chuck Palahniuk, este, que tiene algunos pasajes que no salen en la película, ¿no? O sea, la película es una gran película, o sea, David Fincher la hizo bastante bien, pero pues evidentemente hay cosas que no salen en la película. Y hay un pasaje que me gusta mucho en donde Tyler está en la playa. Y lo que hace Tyler en la playa es que bueno, por supuesto está el otro personaje que en la peli es Edward Norton. Este, despierta y ve que Tyler está sacando troncos de la playa, ¿no? Y los está arrastrando, los carga hacia un lugar y los clava en la arena, ¿no? Y entonces el protagonista dice que lo que Tyler estaba haciendo era una especie de mano, ¿no? O sea, los troncos, lo que simulaban era como una especie de mano. Y lo interesante era que esa mano o que esos troncos proyectaban una sombra, que en realidad la sombra era lo que hacía las veces de mano. Y en el libro leemos que dice, pero era una mano muy, muy extraña, ¿no? Tenía los dedos alargados como Nosferatu y Tyler estaba poniendo el último tronco, que era el pulgar, y le dice a este personaje que en ese momento la mano no es perfecta, pero que en algún punto, en algún momento, la sombra de la mano va a ser perfecta. Y lo que hace Tyler, que es algo que encaja completamente con el arte de la memoria de Bruno, es sentarse en esa sombra a esperar que la mano sea perfecta, y esa mano es perfecta por un minuto y después deja de ser perfecta, ¿no? O sea, se vuelve a ser como larga, etc. Y dice Tyler que la perfección solamente dura un minuto, pero por un minuto de estar sentado a la sombra de esta perfección bien vale la pena ese esfuerzo, ¿no? Y me gusta mucho porque creo que ahí está contenido como la idea general del funcionamiento del arte de la memoria, en Bruno al menos. Y de hecho Bruno tiene una imagen muy similar que toma más bien de la Biblia, pero que es muy, muy parecida, ¿no? Y de hecho creo que de repente esta imagen del Club de la Pelea es incluso como más eh, rica, porque en ella podemos ver varias cosas, ¿no? Podemos ver, por supuesto, el esfuerzo que hace Tyler, que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que para Bruno todo se reduce a una sola sustancia, por así llamarlo, que es la materia animada y divina. De modo que uno no tendría que buscar la divinidad allá afuera o en algún otro lugar, sino dentro, ¿no? O sea, la misma materia está como esto que tanto estamos buscando, pero de ahí no se sigue que por ese solo hecho el acceso a esa divinidad sea inmediato, ¿no?
por supuesto, nosotros, dadas nuestras limitaciones, no podemos ver esa materia en su plena divinidad, sino que la vemos como con un filtro, ¿no? Entonces, el arte de la memoria lo que trata de hacer es como corregir ese filtro, como poner un buen filtro para que podamos tener como ese acceso a la divinidad. Y el punto bien importante es que este proceso no es un proceso que se dé así como de la nada, ¿no? No se trata así nada más de que yo recuerde que mi alma tiene que subir a otro lugar y ipso facto se suba, ¿no? Es un proceso que conlleva como un cierto trabajo, ¿no? Que es un poco lo que veíamos con Pico de la Mirándola y este proceso de purificación en donde uno tiene que ir subiendo y ir escalando como en esta cosa, ¿no? Entonces, esta cuestión del esfuerzo que supone obtener este ascenso a la divinidad o a la unidad, me parece que está bastante bien explicado o bastante bien, o por lo menos yo lo veo ahí en el Club de la Pelea, y ese es como uno, ¿no? Pero la otra cosa es la cuestión del reposo. Eh, lo vamos a ver un poco la clase que viene, pero lo que tenemos aquí abajo o lo que tenemos en nuestra percepción del mundo, nuestra percepción como caótica y desordenada del mundo es un caos, ¿no? O sea, valga la redundancia. De manera que, como ya habíamos dicho un poco la clase pasada, todo lo que tenemos en la cabeza son algo así como sombras. Nunca podemos salir de las sombras, pero sí podemos pasar de un estado de sombras oscuras, tenebrosas, por así decirlo, pegadas a las tinieblas de la materia, a un estado de sombras luminosas que están más pegadas a la luz, ¿no? Así como si acerco mi manita a la luz, pues ya está más iluminada que si la alejo. Y ese proceso es interno, por supuesto, se da dentro del mundo umbrátil, que no es otro sino el mundo interno, eh, y en tanto que está como dentro, no puede sino estar basado en imágenes, ¿no? Y en una multiplicidad de imágenes, que en un primer momento esta multiplicidad es una multiplicidad caótica, desordenada, pegada a las tinieblas, pero lo que tratará de hacer el arte de la memoria será ordenarlo, tener un cierto orden para que se parezca lo más posible a la unidad. Ujú. Y lo más que uno puede aspirar a tener en esta multiplicidad de aquello abajo es una multiplicidad ordenada y que esté en un estado lo más parecido al reposo. Entonces es como si tuviéramos, no sé, no se me ocurre como alguna película. Este, ay, no se me ocurre. Bueno, no sé, como si tuviéramos como un torbellino y de repente todos estos libros de aquí salieran volando. Eso sería como una multiplicidad desordenada, ¿no? Como si yo aventara todas las cosas que hay en esta habitación así por donde fuera. Eso sería la multiplicidad desordenada, ¿no? Que lo vamos a ver la clase que viene con un ejemplo que me gusta mucho y que funcionó muy bien la primera vez que lo presenté en algún lugar. Eh, y ese primer estado sería como un estado de movimiento caótico. De modo que lo que tendríamos que hacer sería conseguir un estado que no nos va a sacar de la multiplicidad porque supongamos que yo no puedo salir de esta habitación. Puedo aventar todas las cosas, como de hecho está un poco ahorita, que no pueden ver, pero puedo aventar todas las cosas por todos lados, o puedo ponerme en un momento de delirio a ordenarlas todas, pero dado que tengo un sistema como cerrado, sigo teniendo las mismas cosas. Lo que puedo hacer es, no puedo volver esas cosas una sola cosa, ¿no? O sea, son múltiples, no puedo salir de aquí. Son diversas, están desordenadas, pero lo que sí puedo hacer es ordenarlas, ¿no? Para que de alguna manera esto deje de ser caótico y pase a ser eh, algo como bien ordenado y bien estructurado, ¿no? Que el ejemplo que siempre pongo es este de las bibliotecas, ¿no?
que es un ejemplo que emparenta mucho también como con el arte de la memoria y estas cosas que derivan de ello, y es que podemos tener eh, todos los libros que están en la biblioteca central, por ejemplo, y sacarlos y aventarlos en las islas, pero ahí costaría muchísimo trabajo ir como a buscarlos, ¿no? Y tratar de buscar un libro de Bruno, pues seguramente ahí resultaría sumamente complicado, ¿no? Bueno, ya no pensemos en aventarlos en las islas, ¿no? Simplemente sacarlos de sus estantes y aventarlos, pues ahí se perdería todo, ¿no? Pero si yo me pongo a ordenarlos, como de hecho están ordenados en la biblioteca, sigo teniendo los mismos libros, sigue siendo una multiplicidad. eh, por más obsesiones que tenga el bibliotecario de querer establecer un orden perfecto, eso no me lleva a anular la multiplicidad, pero sí a tener una multiplicidad ordenada, ¿no? Que regresando como a este ejemplo de Tyler sentado a la sombra, sería como parecerse lo más posible a la unidad. Les decía en alguna clase que si yo tuviera solamente un libro, o sea, si yo tuviera solamente este libro, pues no pasaría nada, ¿no? O sea, yo lo pongo así como en mi librero y pues ya, no está desordenado, tampoco está ordenado, ¿no? O sea, el orden está como más allá de la unidad, más allá como más abajo, porque el orden supone siempre una multiplicidad. Pero si yo tengo aquí como todos estos libros y ya están ordenados, pues eso no los hace ser uno, ¿no? No los hace eh, realmente como superar esa barrera, sino que pues lo que pasa es que eso, están ordenados. Y quizá como brincando un poquito a esta cosa de cómo esto tiene que ver con un orden interno, podría decir que técnicamente todos los libros que están acá desordenados u ordenados son los mismos y daría igual cómo estuvieran eh, si no existiera como alguien que los percibiera, ¿no? O sea, si yo no viviera aquí, pues daría exactamente lo mismo como está en los libros, ¿no? Pero dado que yo vivo aquí, o dado que alguien va a la biblioteca, o dado que alguien tiene sus libros, pues no da lo mismo si están completamente tirados a que si están ordenaditos por colores, por editoriales, así como estos, ¿no? Y entonces es bien interesante porque seguramente a ustedes les pasa, digo, y no solamente pasa con los libros, seguramente pasa con la ropa, con los zapatos, con todo lo que tengan, si coleccionan juguetes o lo que sea, esta sensación de que todo esté tirado por todos lados es estresante, ¿no? Mientras que la sensación que uno experimenta cuando todo está ordenadito y bien, sobre todo si uno tiene trastornos obsesivos compulsivos, pues es de una paz como muy grata, ¿no? O sea, a pesar de que sean los mismos objetos, eso y el orden que adquieren ya transmiten como un cierto estado de ánimo, por así llamarlo, ¿no? Y ese cierto estado de ánimo, pues se logró gracias como a ese orden, ¿no? Y todo este orden, que en el arte de la memoria, por supuesto, tiene que ver con lo que está dentro de nuestra cabecita, así como sucedía con el teatro de la memoria de Camilo, pues tiene al final que reflejarse como en la mente humana, ¿no? Por más que se usen cosas externas, pues al final se va a reflejar como en la mente humana. Entonces, por eso me encanta como esta cuestión del club de la pelea, porque creo que ahí están como estas cosas, ¿no? Está este trabajo y este esfuerzo que se hace, está este reposo que supone el hecho de que Tyler se siente a la sombra, y por supuesto está la misma noción de sombra, que es particularmente importante en De Umbris Idearum, porque ya vimos que la sombra es o corresponde como a este nivel interno propio del ser humano, ¿no? Y además la sombra es un producto o surge de la luz de las ideas en eh, contubernio, no se me ocurrió otra palabra, con contubernio con las tinieblas de la materia, ¿no? Y también es importante porque se acuerdan que cuando les contaba un poco de los heroicos furores, eh,
que es como este libro con el que cierran los diálogos italianos, que inicia con la cena de las cenizas diciendo que no deberíamos buscar la divinidad afuera, sino adentro. Y los heroicos furores dicen que no podemos alcanzar la divinidad directamente, sino como sombra y reflejo. ¿Mm? Entonces la noción de sombra aquí también adquiere como este matiz de aquello a lo único a lo cual podemos tener acceso de la divinidad. No puedo tener acceso a la luz directa de las ideas, pero puedo tranquilamente sentarme a la sombra de estas ideas y sentarme a reposar, porque al final de cuentas, todas las imágenes que tengo en la cabeza, que a su vez provienen de los vestigios, que son las cosas físicas, pues todas estas imágenes son sombras de estas cosas físicas, ¿no? Pero no todas ellas en esta como cosa caótica y desordenada, pues son sombras de las ideas que tienen que ver como con un punto más arriba, ¿no? El caso es que, bueno, todo este choro que ya me eché así como no sé cuánto tiempo, porque esta idea del club de la pelea me parece que ejemplifica bastante bien cómo va a funcionar. De todos modos, aquí tengo mis monitos, así que les voy a compartir pantalla para seguir contándoles. Pero bueno, no sé si hasta acá hay como preguntas, algún comentario, alguna cosa que quede. Pero bueno, entonces, si no, regresando un poco a lo que estábamos viendo la clase pasada, bueno, supongo que esto ya va a ser un poco más rápido. Habíamos visto que Bruno, igual que otros autores, habla como de tres mundos, ¿no? Normalmente los mundos que hemos ubicado en otros autores como Camilo, Agripa, Ficino, Campanella, todos estos son este mundo elemental, que es el mundo de aquí abajo, que está limitado por la esfera de la luna, que marca, por supuesto, la distinción mundo sublunar, supralunar. Tenemos el mundo celeste y más allá del mundo celeste, eh, arriba de la esfera de las estrellas fijas, pues tenemos el mundo supraceleste. Y en De Magia habíamos visto que Bruno presenta unas escalas como distintas, ¿no? Tenemos como esta cuestión en donde dice que hay tres tipos de magia, que una es la divina, la física y la matemática, ¿no? Y la divina, por supuesto, produce la física y la física produce la matemática, pero también habíamos visto que hay ahí como un problema con este modelo, porque este modelo tiene arriba la parte inmaterial, en medio la parte espiritual y hasta abajo la parte física, mientras que el modelo que Bruno presenta tiene arriba la parte inmaterial, en medio la parte física y abajo la parte intermedia, ¿no? Como espiritual. Y habíamos dicho como esta cosa de que se debe como a una presentación de una misma escala, pero vista desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Este modelo A, por supuesto, corresponde a los tres mundos de Agripa, de Camilo, de Ficino, donde tenemos eh, mundo supraceleste, mundo celeste y mundo físico, que aquí correspondería como con esto, ¿no? Con la luz, el alma, el intermedio, que es el de los planetas, el espíritu. Bueno, este de las sombras es un poquito complejo, pero ya habíamos visto que el espíritu propio del ser humano tiene que ver con este nivel de los planetas, porque para Ficino el espíritu se forma del éter que el alma va como adquiriendo en la caída, y pues ya, por supuesto, el físico pues es el mundo físico, ¿no? Mientras que en este otro pues tenemos, bueno, por supuesto el modelo A eh, es independiente de la presencia del ser humano, mientras que el modelo B supone en todo momento la interacción del ser humano, ¿no? Y por eso estaba como volteado. Que habíamos dicho que teníamos como esta presentación, ¿no? Donde tenemos el uno, el intelecto, etcétera,
y como el alma del ser humano pues encajaba con el alma universal, este espíritu, como les decía, con estas naturalezas celestes y por supuesto la materia con el cuerpo. Y teníamos estas interacciones, ¿no? Que de aquí surgía o de aquí encajaba como esta tríada fundamental del arte de la memoria, que son las ideas, los vestigios y las sombras, ¿no? Y para Bruno, las ideas, por supuesto, están en el intelecto, en este nivel en el que incluso los platónicos y los herméticos consideraban, incluso el Timeo, que se encontraba el demiurgo. Ujú. El demiurgo no está en el nivel de la unidad, sino en el nivel del nous, del intelecto. Y ahí mismo están las ideas, ¿no? Lo cual tiene sentido, porque en esta cuestión platónica, las ideas que resultarían ser como estos moldes de todas las cosas, son múltiples. Ujú. Y si recuerdan en estos diálogos de madurez, lo que hace Platón es ir como reduciendo las ideas, ¿no? Así, seguramente cuando leímos a Platón en la prepa, en el CCH, donde lo hayan leído, en estos diálogos de juventud de Platón, había de repente como alusiones a las ideas como moldes de cosas, ¿no? Como la idea del perro, que era como la idea de todos los perros y de los gatos, etcétera. Pero estas cosas se iban así como haciendo pequeñas, no sea, la idea de animal o de ser vivo, etcétera, que en Aristóteles tendrá como alguna otra función, ¿no? Que al final acabará con, o tendrá que ver como con su ordenación del mundo y con su lógica de ello. Pero bueno, el caso es que incluso reducidas como todas estas ideas, son múltiples. Y como tales no pueden estar en la unidad porque la unidad es una. Y por más que yo tenga dos ideas, eso ya es multiplicidad, ¿no? Y eso es bien importante decirlo porque la multiplicidad no es propia de la materia, sino que la multiplicidad se da una vez superada la unidad. Ujú. Es unidad y todo el resto es multiplicidad. De manera que en el intelecto hay multiplicidad, en el alma hay multiplicidad, en las naturalezas celestes también, etc. Ujú. Eh, el segundo nivel que tenemos, por supuesto, son los vestigios, que son las ideas proyectadas como en las cosas. Bruno dice que las ideas que están acá son las ideas y existen antes de las cosas, pero que los vestigios son las ideas en las cosas, ¿no? O sea que tenemos como todavía esta idea que todo está enlazado y las ideas están ahí como desdobladas en las cosas. Y por supuesto, siguiendo como este modelo que hice la clase pasada y que estaba medio cucho, gracias al cuerpo y a esta generación de imágenes que hemos visto desde Ficino, pues se genera una imagen que puede llegar a ser una sombra de las ideas, ¿no? Toda imagen dijimos que es una sombra, pero en un primer momento son sombras de los vestigios, son representaciones de las cosas físicas, pero por supuesto aspiran a ser sombras de las ideas, ¿no? Como encajar o a subir y estar cerca de estas ideas. Y esto es bien interesante porque les había contado que este ascenso en este sentido se daba como a este nivel interno, ¿no? Al nivel del alma que está aquí ejemplificado por esta flechita color vino. Y entonces vemos que el ascenso no se da al nivel de las ideas, ni mucho menos al nivel de la unidad, ¿no? Eso está como vetado. Lo más que yo podría aspirar sería a tener un orden interno dentro de mi alma que se parezca lo más posible al nivel inmediato superior, que es el de las ideas. Y ese nivel inmediato superior incluso es múltiple. Ujú. Por supuesto, tener un acceso directo a la unidad, dadas nuestras circunstancias como seres humanos, pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero entonces aquí hay una cosa que es bien importante y que es el núcleo en torno al cual funciona o debemos entender como el funcionamiento del arte de la memoria, y es que al igual que en la magia,
en la magia bruniana, el arte de la memoria no trata de modificar las cosas, no trata de modificar los vestigios o la materia, sino trata de modificar las imágenes que tenemos de esos vestigios, que son, que no son otra cosa sino imágenes internas. Y el propósito del arte de la memoria en su conjunto es obtener una disposición mental, una disposición anímica que me lleve a tener una correspondencia con los grados superiores. Es decir, que estas sombras se parezcan lo más posible a este nivel que está aquí arriba, ¿no? Y la única forma o la forma que se tiene para que estas sombras se parezcan a ese nivel que está ahí arriba es ordenarlas, tener un orden. Y se acuerdan, por supuesto, que cuando hablamos del arte de la memoria clásico y el arte de la memoria de Camilo, dijimos que había tres cosas fundamentales en el arte de la memoria que va a retomar Bruno. Y primero eran los lugares, que los lugares eran como unos nichos donde poníamos cosas. En segundo lugar eran las imágenes, que era lo que poníamos dentro de esos nichos. Pero igual de importante o más importante era el orden en el que disponíamos las cosas. Porque pensando, por ejemplo, en una baraja del tarot o en una, no sé, estas cartas del memorama, ¿no? ¿Cómo se llaman? De la lotería. Son eso, ¿no? Son lugares, son cuadritos con imágenes, pero yo podría aventarla sobre la mesa y eso estaría completamente desordenado, ¿no? O podría disponerlo sobre la mesa de cierto modo y eso daría como otro orden y otro sentido, que es justamente lo que pasa, por ejemplo, con las tiradas del tarot, ¿no? O sea, tenemos, no sé, 50 y tantos arcanos mayores y todos los menores, etcétera, pero no será lo mismo que yo aviente sobre la mesa todas las cartas a que yo las disponga como de una determinada manera, ¿no? Entonces, ese orden es lo que hace, regresando como al punto del arte de la memoria de Bruno, que pasemos como de esta multiplicidad desordenada, valga la redundancia, a una multiplicidad ordenada que esté en condiciones como de engancharnos con otra cosa, ¿no? Como de hacer clic con esa otra cosa, que tiene que ver todo con esta cosa que hablábamos la clase pasada, donde preguntaban que, o donde decían que parecía que Bruno no era muy platónico, pero yo les decía que no, que era completamente platónico, porque obtener este orden interno y esta configuración interna del alma equivalía a recordar aquello que el alma había visto cuando había estado allá arriba, ¿no? De manera que ordenar la mente de cierta manera, tener como un cierto orden interno, equivaldría a recordar lo que el alma ya vio en algún momento, y es como si fuera una especie de llave, ¿no? Es como si eh, para poder subir tuviéramos que tener como una cierta combinación o encontrar una cierta combinación, y esa combinación es algo que ya está como de hecho en la mente y solamente hay como que moverla, ¿no? Es no, no sé, o sea, como con una maleta que le ponen los seguritos y le ponen una combinación, ¿no? Los números ya están ahí, lo único que hace falta es ponerlos en orden para que pueda abrir como esta cuestión, ¿no? Y más o menos es esto lo que pasa. Y les decía que todo esto tiene que ver con todo lo que hemos visto con el astro. Pasando a cosas menos densas, bueno, todo esto, como les decía, es algo que hemos visto durante todo el semestre. Pasando a cosas menos densas y que yo espero que sean como más fluidas. Una de las cosas que dice Bruno, sí, todas las cosas que tenemos en la cabeza son sombras y ponen muchos ejemplos de sombras físicas, etcétera. Y dice, pensemos, por ejemplo, no, no sé, en un día soleado como hoy, ¿no? El sol proyecta la sombra de un árbol sobre el piso y la proyecta durante varias horas, ¿no? De modo que tenemos muchas sombras. Pero de todas esas sombras, así como pasa con la mano de Tyler, habrá una sombra en específico que
muestre al objeto lo más parecido posible a cómo es. Ujú. O sea, piensen, no sé, o sea, seguramente todos hemos caminado mientras nos da el sol por la espalda y podemos ver nuestra sombra, ¿no? Hay veces en que nuestra sombra es muy chiquitita, o sea, como a mediodía, ¿no? Que a lo mejor casi no tenemos sombra o nuestra sombra apenas avanza. Y habrá momentos en el que la sombra es muy larga, como en el amanecer o el atardecer, de manera que ninguna de esas dos sombras nos muestra o muestra nuestro cuerpo tal cual es, ¿no? Sino que lo deforma. Pero hay una sombra que tendrá que ver con la inclinación del sol y por supuesto con la posición del cuerpo, en la que se reconocerá el, el objeto que proyecta, ¿no? Hay una foto que vi hace poco en Facebook que es de como de unos burros en el desierto, no sé cómo, no sé dónde, pero lo que pasaba con esta foto es que parecía que la foto estaba dirigida hacia los animales, pero en realidad la foto estaba dirigida hacia su sombra, ¿no? Y la sombra pues, o sea, sí, parecía como si fueran los animales, ¿no? Un poco a eso se refiere como Bruno. Entonces, esta idea encaja precisamente con esto porque dentro de toda esta multiplicidad de sombras que tenemos al interior de la cabeza y dentro de toda la combinación de órdenes que podemos tener en la cabeza, habrá uno que nos muestre ya no las cosas físicas como son, o sea, este nivel de abajo, sino que encaje con cómo son las cosas allá arriba. Ujú. Y a esto me refiero con que el arte de la memoria busca tener una suerte de correspondencia con ciertos grados superiores, que es un poco lo que trataba de hacer Camilo, ¿no? Camilo generó el teatro de la memoria con forma de este teatro vitruviano que además reflejaba el cielo, porque lo que trataba de hacer era reflejar ese cielo en el teatro y a su vez ese cielo, ese teatro, reflejarlo en la mente humana. De manera que tendría una suerte de correspondencia entre mí y esos grados superiores, que es lo mismo que pasaba con Campanella, ¿no? O sea, Campanella dispone la ciudad como reflejo de, de el cielo, como reflejo de estos círculos celestes, pero al final de cuentas la ciudad misma tenía como que reflejarse dentro de mi cabeza, ¿no? Que es lo que pasaba con los niños cuando estudiaban la ciudad de mano de los maestros. Al final de cuentas tenemos la misma idea, ¿no? Como esta correspondencia entre lo que tengo en mi cabecita y estos grados superiores que tienen que ver, por supuesto, con esta imagen del mundo, ¿no? Y aquí encontramos, bueno, ya hemos hablado de que aquí tenemos este caso complicado porque en Camilo se supone, por supuesto, un universo geocéntrico. En Campanella empieza a dudar sobre este modelo geocéntrico y parece que supone uno heliocéntrico, pero en Bruno ya no tenemos como este modelo, ni siquiera heliocéntrico, ¿no? Tenemos un universo finito, perdón, infinito, y aún así Bruno sigue hablando de una correspondencia con estos grados superiores, ¿no? O sea, es como les decía la clase pasada, parece que tenemos ahí una cosa. Y entonces, pues, la gran pregunta, por supuesto, es, si no tenemos como estas jerarquías que ya quedan desplazadas por un universo infinito que no tiene centro, ¿cómo se puede hablar del arte de la memoria como una búsqueda de correspondencia con los grados superiores, ¿no? Y, por supuesto, la respuesta, la hemos dicho todo el tiempo, tiene que ver con el orden. Eh, con obtener como esta cuestión de. Pero bueno, les decía que de todas estas sombras habrá una que nos muestre el objeto tal cual es. ¿Qué puede pasar en fotografía? O sea, el caso de la fotografía creo que ejemplifica bastante bien. Y este, por ejemplo, lo muestra con la luz, ¿no? Que encaja como bastante bien con nuestro tema. Eh, si nosotros tomamos una fuente de luz muy dura, como es el caso, y la proyectamos como de ciertas maneras sobre el sujeto,
habrá ciertas fotos, como por ejemplo estas, en donde la luz está por atrás del sujeto, por arriba, por abajo, que no nos muestren el sujeto tal cual es, ¿no? Y digo tal cual es entre comillas porque ya sabemos que eso es problemático, ¿no? Porque toda imagen que yo tenga de un objeto, en este caso de un sujeto, ya es una imagen interna y por supuesto ya está mediada por todas estas cosas y no puedo decir que es la imagen del objeto tal cual es una imagen, ¿no? Es una cosa que se me aparece. Pero aquí tenemos por supuesto la trampa de que puede ser el caso de que conozcamos a esta persona. Digo, no la conocemos, pero bueno, es una persona y podemos reconocer que, por ejemplo, estas fotos de aquí en medio no nos muestran a la persona eh, pues como nosotros la veríamos en la calle, ¿no? Como me veo yo ahorita con esta luz, como se podría ver alguno de ustedes si, si tuviera su cámara encendida, aunque ya saben que las luces con las que tomamos clases no siempre son las mejores, pero habrá otras que muestren mejor cómo es el sujeto, ¿no? Por supuesto, estas que están como alejadas de un poco del centro, pues ya muestran más al sujeto. Y lo curioso es que, no sé, seguramente si dijéramos cuál es la foto que mejor muestra al sujeto, pues quizás serían como una de estas, ¿no? Una de estas dos que están aquí en 0 grados, que curiosamente se parecen como a las fotos que nos toman para las identificaciones, ¿no? O sea, como las fotos infantiles y las fotos para la credencial del pues no sé, para cualquier tipo de credenciales. Entonces Bruno diría que todas estas imágenes son sombras de un mismo objeto que se produjeron, por supuesto, de la interacción de la luz y de la materia, pero solamente una de ellas nos muestra el objeto tal cual es, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se trataría de buscar con el arte de la memoria en su sentido general. Como pasar de estas fotos en donde no se ve nada, donde no alcanzo a apreciar nada, a estas otras en donde al final puedo apreciar como al sujeto, ¿no? Entonces, más o menos ahí está. Y a final de cuentas, eso nos regresa al punto que he mencionado desde el principio. El, el problema no son como los objetos que están allá afuera, el problema no es la realidad, sino más bien el problema somos nosotros. Pues regresando aquí, bueno. Entonces, regresando como a este esquema, pues un poco lo que tenemos con Bruno en esta idea del ascenso a la unidad, pues es encontrar un modelo o un orden aquí, en las sombras de las ideas, que se parezcan lo más posible de nuevo, ya no a los vestigios, sino a las ideas. Y por eso son sombras de las ideas, ¿no? Eh, y otra cosa que dice Bruno, y que esto ya lo habíamos adelantado también en la clase pasada, es que en nosotros no podemos ver ni la luz de las ideas, pero tampoco estamos ahí como inmersos y sumergidos en las tinieblas, en esta oscuridad, sino que estamos como en las sombras. Ujú. Y dentro de este horizonte de luz y tinieblas no podemos ver sino sombras, y de nuevo este ascenso solamente se puede dar ahí, ¿no? En este nivel de las sombras. Pero bueno, no sé si hasta acá haya como algún comentario, alguna pregunta. Y si no, suave. Eh, bueno, les había dicho que la primera parte, que era esta, que es un poco más densa, tenía que ver como con el funcionamiento del arte de la memoria. Y había tomado como ejemplo esta cosa de Tyler, pero el propio Bruno tiene un ejemplo en De Umbris Idearum que toma del Cantar de los Cantares. Me parece que es del capítulo 2, versículo 3, en donde la novia del Cantar de los Cantares dice, me senté a la sombra de aquel que yo deseaba, que es básicamente el mismo punto que tenemos con Tyler, ¿no? El,
pero sin la cuestión del trabajo y de todo este esfuerzo que implica el momento previo a sentarse, ¿no? Porque ya había dicho, no solamente es llegar y sentarse a la sombra de lo que uno ama, sino que por supuesto lo que uno ama es la divinidad, es como esta cosa que está ahí arriba y que no puedo alcanzar, pero que no importa porque Bruno dice, basta y sobra con sentarse ahí, a la sombra, ¿no? Eh, y al inicio de Umbris tiene otra, bueno, esta no es una alusión bíblica, sino es más bien una cita de Agripa, que vamos a ver con calma la clase que viene, que dice que en el templo, eh, bueno, que en lo alto de Quíos hay un templo que está dedicado a Diana, y hay una estatua de Diana que triste aparece a quienes entran y alegre a quienes salen. Ujú. Es una sola estatua que aparece eh, triste cuando yo voy entrando, pero aparece alegre cuando voy saliendo, ¿no? Y adelantando un poco lo que veremos la clase que viene, esta primera sensación de ver a la Venus, a la Diana, perdón, triste, equivale como a este primer momento de la multiplicidad caótica y desordenada, mientras que el segundo momento en donde yo veo a la Diana alegre equivale a ver a la misma multiplicidad, pero ya ordenada. Ajá. Porque además Diana es una divinidad lunar que encaja perfectamente en esta descripción de Bruno de que no podemos ver la divinidad directamente, sino por su sombra y reflejo, ¿no? En el caso de estas divinidades lunares y solares, yo no podría ver directamente la luz del sol, sino solamente su reflejo, ¿no? Puedo ver la luz del sol en una divinidad o en un astro, en la luna, por supuesto, pero no directamente sin que me quede ciego, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco la clase que viene con un ejemplo como más concreto. Pasando ahora, bueno, por supuesto es como todo un problema, porque al igual que lo que sucede con Camilo, Bruno tampoco deja del todo claro cómo es que se tiene que usar su arte del memoria. Tenemos, por supuesto, todas estas cosas generales en donde hay una escala, hay tres niveles, que son tres maneras de desplegarse de una misma realidad. Eh, tenemos como esta idea de que tenemos sombras de las ideas, que son imágenes, que hay que obtener un cierto orden y una cierta disposición que se parezca lo más posible a lo que está ahí arriba. Pero cómo se hace eso particularmente no es algo que encontremos en textos como de Umbris o en textos como de Imaginum, que son estos textos del arte de la memoria. Aunque sí tenemos como cosas bien interesantes que ya nos permiten al menos darnos una idea. Por supuesto, el arte de la memoria de Bruno retoma el arte de la memoria clásico, que ya había sido retomado igualmente por Camilo. Y si se acuerdan, como lo acabo de decir, hace poco en el arte de la memoria clásico tenemos estas dos nociones que son las de lugar e imagen, ¿no? Y el lugar, por supuesto, era este nicho, como este marco que tenemos aquí en la pantalla, que por sí mismo es anónimo, ¿no? Por sí mismo no nos dice mucho, pero si yo le pongo algo dentro, eso ya nos dirá otra cosa, ¿no? Esta diapositiva ya la habíamos visto en clase, en donde tenemos de hecho el mismo marco, que será como el mismo nicho, pero el significado general es distinto dependiendo de qué cosa le ponga yo adentro. Si yo le pongo un reloj, seguramente eso me dará una noción del tiempo o una idea del tiempo. Si yo le pongo un cráneo, seguramente de la muerte. Y si yo le pongo una mandolina o no sé qué sea eso, me dará como una idea de la música, ¿no? Y un poco lo que pasa con Bruno es que tenemos estos mismos elementos, pero los llama de diferente manera, ¿no? Esta diapositiva también la habíamos visto en donde tenemos como este marco y en este caso las imágenes que están adentro son personas, que es
lo que va a pasar justamente con Bruno. Porque lo que pasa con Bruno es que lo que antes era el lugar, que es el nicho o es el locus, ahora se va a convertir en un sujeto, en una persona propiamente, y lo que llamamos imagen ahora se va a llamar adjetivo, que es un atributo de la persona. Entonces, es un poco más complejo, como lo dice, bueno, como está esta cosa. Pero básicamente el papel del lugar, o sea, este nicho ahora es una persona y la imagen, que era lo que en el arte de la memoria daba el arte de la memoria clásico, daba el sentido en general, ahora se va a convertir en un atributo particular, ¿no? Para ponerlo como más fácil, podemos decir que todos los sujetos, que ahora son como la base del arte de la memoria, son anónimos, de la misma manera que un marco, que un nicho en una iglesia vacía, que no sé, un cuadro que todavía no se pinta es anónimo y no nos dice mucho, pero nos dirá más dependiendo de lo que ponemos en él. Bruno leyó a Camilo, seguramente sí lo leyó, pero no es alguien a quien cite textualmente. Camilo escribió La idea del teatro, o se publicó en 1535 y Bruno nace en 1548, de manera que es muy posible que lo haya leído, pero no lo cita así como directamente. No hasta donde yo sé, ¿no? En los textos. Cita a Lull. De hecho, Bruno lo que hace es que de repente conoce a muchos autores, pero no los cita, ¿no? Así como es costumbre en la época, no hacían citas o no hacían referencias, sino que una de las fuentes más importantes para Bruno es Ficino, y en los 40 y tantos libros que tiene lo menciona una sola vez, así, una sola vez. Agripa, que es una de sus fuentes fundamentales, creo que no lo menciona, no sé, pero entonces es como difícil saber. Pero bueno, regresando a la explicación, decíamos que la base ahora de las imágenes mnemotécnicas es una persona y el agregado o lo que le va a dar sentido es lo que le pongo a esa persona. Y además de esto, aquí empieza a meterse como la combinatoria luliana y todo se empieza a volver como súper loco, porque eh, el sujeto, mi persona, como lo tengo en esta lista, la voy a ejemplificar con una letra y el adjetivo lo voy a ejemplificar con otra letra. Y aquí tenemos un poco como más gráfico estas cosas, ¿no? Si se dan cuenta, todos los sujetos son personas, ¿no? Licaón, Decaulión, Apolo, Argos, Arcas, Semele, etc. Por ejemplo, Píramo, perdón, es el sujeto y el adjetivo es la espada. ¿Sí? Y la espada ya le da como algo, como una característica particular, ¿no? Eh, no sé, Jasón aquí es una persona y los toros es como su adjetivo. De manera que es un poco más complejo porque uno puede cuestionar, por supuesto, esta presentación. Ahora vamos a ver cómo. Pero lo interesante de aquí o lo que me interesa destacar en este punto es que los sujetos están identificados con una letra, mientras que los adjetivos están identificados con la segunda letra, ¿no? Licaón es A y en el banquete es A. Decaulión es B y las piedras son B. O sea, Apolo es C, Argo es D. Y así, ¿no? Y la segunda letra, pues ya es como la otra cosa. Que es un poco, este ejemplo salió alguna vez en clase, eh, como lo que pasa con los luchadores. No los luchadores de verdad, sino los luchadores de plástico. Todos los luchadores de plástico son iguales, ¿no? Todos tienen así como esta posición extraña. Y podremos decir que eso es el sujeto bruniano, ¿no? Un sujeto que a final de cuentas es anónimo. Y la máscara sería el adjetivo. Y justamente la máscara es aquello que le da identidad al sujeto. Ajá.
Es como medio paradójico en este caso, porque algo que te cubre la cara es al final algo que te da identidad. Porque al final de cuentas todos son iguales, pero si yo lo pinto de azul y de plateado, pues ya no es un sujeto anónimo, sino es Ludemon, ¿no? Si yo le pinto la máscara como de plateado y todo, pues es el santo. Si yo lo pinto de amarillo y verde y unas rayas ahí, pues ya es Dr. Wagner, ¿no? O así, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esta es como la idea. Y lo interesante de todo esto son dos cosas. Que aquello que da el sentido general es el adjetivo. De manera que el sujeto puede no importar tanto. Lo que importa es el adjetivo. Y la segunda cosa fundamental es que estos adjetivos son intercambiables. Y dado que el sentido general de la imagen mnemotécnica está puesto en el adjetivo, si yo le paso ese adjetivo a otra persona, se va a llevar como con ello la característica general. No sé si ubican al escorpión dorado, que es el hermano de Wherever Tomorrow, que justamente eso, ¿no? Tiene su máscara de luchador, ¿no? Que es lo que le hace ser su personaje. Había había un video donde salía con Eugenio Derbez. Bueno, ya saben que el escorpión dorado es como particularmente troll y así como castroso. Y entonces en ese video donde estaba con Eugenio Derbez, pues lo empezó a molestar y a molestar y a molestar, porque esa era como la característica del escorpión dorado. Y había un momento en el que le dice, bueno, te voy a regalar mi máscara, ¿no? Y entonces cuando le da la máscara y Eugenio Derbez se la pone, es como si hubiera adoptado la personalidad del escorpión dorado. Es como si ahora él fuera como el escorpión dorado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, visto desde nuestra perspectiva, lo que importaba era el adjetivo, que el adjetivo es la máscara, ¿no? Y con la máscara se traspasa como esta cosa. Eso también es como cuestionable a lo mejor en este ejemplo, ¿no? Porque del hecho de que el santo me dé su máscara, pues no se sigue que yo voy a ser el santo, ¿no? Podré ser en apariencia el santo, pero todo esto porque aquí hay una cuestión fundamental que pasa en el arte de la memoria de Bruno, y es que los sujetos y los adjetivos son combinables, ¿no? Los podemos como combinar. Bueno, por supuesto, aquí tenemos estas imágenes del tarot a las que ya me había referido, en donde si las vemos desde el punto de vista del arte de la memoria bruniano, podremos decir que el sujeto aquí es un hombre y puede ser un hombre anónimo, o sea, puede ser básicamente cualquier hombre, pero son los adjetivos los que le dan el sentido general, ¿no? Por supuesto, la primera carta es la fortaleza, pero sabemos que es la fortaleza o nos da la sensación de que es la fortaleza no solamente por el hombre, sino por los atributos que tiene, ¿no? Por el palo que tiene y por el león al que le está pegando, porque además son atributos que tiene Hércules en algún momento. Ujú. Entonces Hércules está ahí asociado con la fortaleza. El amor tiene que ver aquí con una escena un poco más complicada y construida, pero por supuesto está centrada en Eros, ¿no? Que es este de acá. Que habíamos dicho que Eros era un demonio, un ser intermedio, eh, y después como que estos seres intermedios son imaginados con alas, de manera que son las alas las que hacen que este sujeto que podría ser completamente anónimo tenga como un sentido, ¿no? A lo mejor si no tuviera las alas, y esto es bien interesante porque aquí ya entramos como en el nivel de la iconografía. Imaginen que ese sujeto no tiene las alas, le quitamos ese adjetivo que son las alas y los palos y hasta la venda, y le ponemos unas flechas enterradas. Técnicamente el sujeto sería el mismo, pero el sentido de la imagen en general cambia si yo le pongo unas alas a que si yo le pongo unas flechas clavadas. Porque si le pongo unas alas, seguramente o será un ángel o será Eros, porque aquí es medio niño,
Pero si yo le pongo unas flechas clavadas, muy seguramente, y esto tiene que ver también con nuestro bagaje cultural, será San Sebastián, ¿no? Que es este santo o mártir que murió flechado, ¿no? Y puede pasar lo mismo, ¿no? Si a lo mejor yo le dejo las alas y le quito bueno, le pongo ropa y le quito los palos, pero le doy ay, no sé qué tipo de flores, se convierte en el ángel Gabriel, que es el encargado de la anunciación a la Virgen María. Y si han visto en la iconografía de la anunciación, el ángel Gabriel siempre le está diciendo, bueno, siempre está como avisándole a la Virgen María que va a ser la Madre de Dios y tiene en la mano una vara florida, ¿no? Pero si yo a este ángel le quitara las alas, le dejara la misma barba florida y a lo mejor le pusiera barba, ya tendría a San José, el padre de Jesús, porque uno de los atributos de San José es una vara florida. Entonces, el punto al final de cuentas es que el sujeto da más o menos lo mismo y son los adjetivos los que pueden dar cierto sentido a la imagen en su conjunto. Y todos estos ejemplos que he puesto lo que muestran es que estos adjetivos pueden cambiar y podemos tener multitud de combinaciones, que es una de las cosas que persigue el arte de la memoria bruniana. O sea, al final de cuentas yo a ese San José, que por supuesto iba a tener barba y una vara florida, pues lo pongo encorvado, le pongo un gorrito, le pongo un bastón y un reloj, pues me dará otra sensación, ¿no? Me dará como esta sensación justamente del tiempo, a pesar de que sea el mismo sujeto, ¿no? Que es un poco lo que pasa en, no sé, las fiestas de disfraces, ¿no? Que uno puede adquirir, bueno, yo nunca he ido a una fiesta de disfraces, pero uno puede adquirir como cierto sentido o transmitir cierta, no sé, cierta idea o ser alguien, no porque seas ese alguien, sino porque te pones los atributos de ese alguien. Entonces es como bien interesante como esta cuestión que como vemos tiene como su lado iconográfico. Si regresamos como a esta idea de los ángeles, usualmente los ángeles en la iconografía católica pues son estos señores afeminados y alados, pero pues pueden ser al final todos iguales, ¿no? Pero por lo menos estos tres ángeles que son los ángeles principales, Gabriel, Miguel y Rafael en orden de izquierda a derecha, son reconocibles gracias a sus atributos. Y sus atributos, por supuesto, es eh, aquí como la anunciación. O sea, esto es bien interesante porque aquí el atributo de Gabriel no sería propiamente un objeto, como una espada, una balanza, no sé, un palo, un sombrero, unas alas, sino otro sujeto, lo cual empieza a complicar las cosas, ¿no? Sabemos que Gabriel es Gabriel porque está con la Virgen, ¿no? Y sabemos que la Virgen es la Virgen porque está con el niño y además porque tiene su aureola, etcétera, ¿no? Eh, Eva Heller, en la psicología del color, habla justamente de los colores como atributos. Y por ejemplo decía que Judas siempre era representado con el cabello amarillo o pelirrojo, porque por alguna cuestión extraña ese color estaba asociado con los traidores. Ujú. De manera que no sé si vieron, bueno, por ejemplo, en la de Pasolini no se nota porque está en blanco y negro, el Evangelio según San Mateo, pero en la última tentación de Cristo, ¿de quién es la última tentación de Cristo? De Martin Scorsese, Judas es pelirrojo, ¿no? Y seguramente en algunas otras películas que pueden ubicar, Judas será pelirrojo, o estará vestido de rojo, de naranja, o en algunas pinturas, porque ese es el atributo, ese sería el adjetivo que le ponemos a un sujeto y que le da como sentido en su conjunto, ¿no? Bueno, por ejemplo, a la Magdalena también tiene el cabello medio pelirrojo, pero sobre todo lo tiene suelto, porque el cabello suelto era como el atributo de las
prostitutas, ¿no? O de las mujeres con una sexualidad abierta. De manera que en muchas pinturas donde aparece, no sé, la deposición, la crucifixión, todas las mujeres aparecen con el cabello cubierto, excepto Magdalena. Y por eso uno puede identificar que Magdalena es Magdalena. Y eso aplica así como para la iconografía occidental y también para la iconografía de muchos otros lugares, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez en la Vasconcelos vi un libro que nunca leí y después cerraron la biblioteca, que se llamaba algo así de cómo reconocer dioses mexicas en los códices. Y los reconocías por sus atributos, ¿no? Porque Tlaloc debe tener un jarro, no sé, tiene sus colmillitos, ¿sí? O porque Huitzilopochtli tiene un Xiucoatl en la mano, o porque Quetzalcóatl tiene plumitas, etcétera, ¿no? Que a final de cuentas es eso, como atributos. De manera que si yo se los cambio y se los pongo como alguien más, pues ese alguien más va a tener como ese sentido. Que es un poco, esto no sé si pasaba con algunas comunidades indígenas, de estas de usos y costumbres, en donde en las asambleas solo podía hablar el que tenía el bastón de mando, ¿no? Y ese bastón de mando era como el símbolo de tener como la palabra en ese momento. De modo que uno no podía hablar si no lo tenía, ¿sí? Eh, y pues ya, yo podía hablar hasta que me lo dieran. Y no es que yo cambiara o algo, pero es que ese atributo es lo que me daba como el sentido en general, ¿no? Pero bueno, regresando como a esta iconografía de los ángeles, este segundo de acá es Miguel y sabemos que es Miguel porque tiene una espada, tiene una, bueno, supongo, bueno, no es una espada, sino es más bien como la balanza y está parada sobre el diablo, ¿no? Que el diablo más bien parece Cristo, pero porque en el Apocalipsis se dice que Miguel peleó contra el diablo y sus dragones y los aventó al infierno, y además Miguel es el encargado de pesar las almas para saber a dónde mandan a los que se mueren. Y este tercero de acá, pues yo podría, bueno, digo que también tiene que ver con nuestra cultura y nuestro bagaje, pues yo no podría saber quién es, pero digo, es un ángel porque tiene alitas y está parado sobre un pescado, entonces debe ser Rafael, porque en el libro de Tobías, que es un libro medio, bueno, no es apócrifo, pero no es deuterocanónico, o sea que no está en todas las Biblias, se cuenta cómo el padre de Tobías, Tobit, se quedó ciego porque literalmente una paloma le cagó los ojos, estaba así como viendo y pues ya, la paloma hizo lo que hizo y se quedó ciego, y Rafael lo curó con las entrañas de un pescado. De manera que el pescado es el atributo de Rafael, pero además por eso mismo Rafael es el patrón de los médicos. Y seguramente, eh, bueno, yo conozco al menos 2 o 3 hospitales que se llaman San Rafael. La estación del suburbano San Rafael tiene un pescado, entonces el atributo está ahí, ¿no? O sea, estos como atributos iconográficos están más cerca de lo que imaginamos. Y bueno, esta es una cosa que hice una vez para una presentación. Eh, Esto se ve como muy bien en fotografía, ¿no? Porque aquí tenemos como a una chica, que es la misma chica en todas las fotos, pero eso da igual porque es más bien el atributo que tiene puesto lo que da un sentido a la fotografía en su conjunto, ¿no? O sea, digo, no es que la primera foto no tenga un sentido, pero pues es una chica con lentes y un suéter azul, punto. Me acuerdo que en ese tiempo lo que tratábamos de hacer era como unas fotos de las musas, y no me acuerdo qué musa era esta otra que nada más tenía una corona de flores. Con el codiciado Bruno ya no sé a qué iba ese comentario, Ricardo, porque ya he dicho tantas cosas. Ah, el libro, claro. Es que, ajá, porque eran las musas y esta segunda musa pues estaba solamente coronada de flores y esa corona era como su atributo.
No me acuerdo quién era, porque de nuevo, ¿no? Mi bagaje no da para eso supone como un bagaje. Pero lo que sí sé es que no es lo mismo esta primera imagen que esta segunda, ¿no? Donde tiene una trompeta y un libro, ¿no? Y que además, como dices, le haya puesto un libro de Bruno. Lo cual es particularmente interesante porque de ahí se nos ocurrió hacer esta foto, en donde básicamente la chica es la misma, la pose es la misma, bueno, con una variante, ¿no? La iluminación es la misma, los colores son los mismos, pero el adjetivo principal cambia. ¿Sí? Y a pesar de que todo sea lo mismo, no me transmite la misma idea esta primera imagen donde la chica tiene un cráneo, que esta segunda imagen que es básicamente la misma, pero donde tiene un rollo de papel de baño, ¿no? Algo que puede ser tan superfluo y tan menso como eso, cambia por completo el sentido, ¿no? Y altera por completo el sentido. Y de aquí tiene, y de aquí surge como una cuestión que es fundamental en el arte de la memoria de Bruno, y es que, ahorita lo vamos a ver con las ruedas combinatorias, y es que justamente combinando sujetos y adjetivos y cambiando los sujetos y los adjetivos, supongamos que tengo tres modelos y tengo tres accesorios, ¿no? Podría tener tres personas y podría tener un cráneo, un papel de baño y no sé, ¿qué será? Eh, Ay, no se me ocurre. La trompeta de hace rato, ¿no? Y puede que a lo mejor la chica con el papel de baño no tenga sentido, pero con el cráneo sí. Pero puede que a lo mejor alguna otra persona con un cráneo no tenga sentido, pero con el papel de baño sí. O puede que, no sé, que a lo mejor pongo ahí a un mariachi y le pongo un cráneo, pues puede que dé cierto sentido, pero a lo mejor tiene más sentido con una trompeta, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que van mejor con ciertos sujetos, que es un poco lo que decía Bruno en De Vinculis, ¿no? Hay ciertas cosas que se ven mejor en un anciano. O sea, en un anciano no se ve bien que se vista con colores desbordantes y así como muy brillantes, como seguramente hay profes en la facultad. Y un niño tampoco se ve bien así como diciendo cosas, ¿no? O sea, bueno, también eso pasa, ¿no? Así como con trajes y fracs y estas cosas. Pero habrá otras cosas que sí encajen y que sí den cierto sentido, ¿no? Es como lo que yo les decía, a lo mejor si yo voy a una fiesta de cholos, donde bailan estas cumbias rebajadas, ¿sí? No tiene sentido que vaya de traje. O sea, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, no voy a encajar ahí. De la misma manera que si yo voy a una boda muy fifi, pues tampoco tiene sentido que vaya como cholo. Así como que hay ciertas cosas que aun cuando pueden encajar en un lugar y aun cuando pueden tener sentido en un lugar, pueden no tener sentido en otro lugar. Lo cual nos regresa a esta idea de que puede haber muchas sombras de esta multiplicidad caótica y desordenada, pero no todas tendrán sentido, ¿no? Y no todas tendrán sentido para tratar como de encajar con aquello que está allá arriba. Eh, Esta otra foto era como para decir que los atributos no necesariamente tienen que ser objetos. Uh-huh. O sea, por supuesto, un atributo puede ser un papel de baño, puede ser, no sé, una botella, un teléfono, una, tengo una cinta de aislar o unas tijeras. Y todas serán como diferentes, ¿no? Si yo me tomara una foto con cada una de estas cosas, el sentido sería diferente. Pero no necesariamente un adjetivo bruniano tiene que ser un objeto, puede ser una eh, postura, un gesto, como este que está aquí, ¿no? O sea, señalar hacia el cielo ya es un adjetivo, porque ya supone algo. Y esto está también en los tratados del arte de la memoria y en los tratados de iconografía. Porque, por ejemplo, en la retórica cristiana de Diego de Valadez, se dice que cuando en una pintura un personaje tiene el dedo así, es porque está a punto de hablar o está hablando. Mientras que si yo pongo el dedo así, pues puede que no necesariamente, ¿no? O si yo hago así, pues ya cambió, ¿no? Alguien me decía que esto era como de cholos. Y yo le decía que incluso
pinturas de Cristo, sobre todo en ortodoxas, Cristo está haciéndole así, ¿no? Y seguramente, bueno, pero si yo le hago así, pues esto ya cambió, o si, no sé, le hago así como el señor Spock, pues ya cambió. Y ese adjetivo, pues, perdón, y ese gesto, pues ya es como un adjetivo. Y el punto es que este adjetivo puede significar de nuevo muchas cosas, ¿no? Porque si yo señalo hacia arriba, me parecía que en esta foto tenía que ver igual con una musa que estaba señalando hacia el cielo. Pero si yo cambio el adjetivo y lo pongo en otro sujeto, el sentido de la imagen va a cambiar por completo. Que es un poco lo que pasa en la escuela de Atenas de Rafael, en donde tenemos, que es famosísima, ¿no? Seguramente todos aquí la conocemos, donde tenemos que Platón está señalando hacia el cielo y este gesto, que es el adjetivo bruniano, por supuesto, apunta hacia el topos Uranus, ¿no? Es un poco lo que Rafael quiso pintar, en contraposición con Aristóteles, que lo que hace es señalar como hacia la Tierra, en esta idea como más terrenal, ¿no? Ese adjetivo que es el dedo señalado, que en una persona puede significar una cosa, que en un sujeto puede significar una cosa, en otro sujeto, como lo es el Platón, en este contexto, significa otra cosa. Otro adjetivo que ellos tienen son, por supuesto, sus libros. Aquí no se ve del todo, pero esto es el Timeo y esto es la ética. Y es el Timeo porque Rafael escribe, perdón, pinta entre 1510 y 1511, a pesar de que Ficino había traducido hace 40, 50 años el Corpus Platónico, pues todavía el Timeo seguía siendo ese texto por el que uno reconocía a Platón, ¿no? Ese es como su adjetivo. Pero si le pasamos ese mismo adjetivo a este otro personaje, que es Juan el Bautista, en esta pintura de Leonardo, va a significar otra cosa completamente distinta porque ya no está señalando el topus Uranus, sino aquel que viene después del Bautista, que no es otro sino Cristo. ¿Te parece más o menos? Y bueno, entonces esa era la idea de cómo cambiando un adjetivo de sujeto, cambia por completo. Entonces, esto da como pie para muchas cosas en iconografía, en artes gráficas, etcétera, porque eh, uno puede tener el superpoder inútil de identificar santos gracias a estas cosas, ¿no? De ir a una iglesia y decir, es de San Juditas porque tiene una llama en la cabeza y una moneda en el pecho, ¿no? O decir, esta es la Virgen de la, ¿cómo se llama? De la Concepción porque está parada sobre una luna y está pisando este, una víbora. Que es algo que pasa sobre todo con la iconografía de la Virgen, ¿no? Que, no sé, tenemos la Virgen de los Remedios y la Virgen de la Soledad y la Virgen de no sé qué, que al final de cuentas son la misma Virgen en distintas advocaciones, que dichas advocaciones están manifestadas, por supuesto, por el adjetivo bruniano, ¿no? Es la misma persona, el mismo sujeto, pero con una cosa distinta. Que no me acuerdo si fue en esta clase que me decían que era como la Barbie, ¿no? O sea, la Barbie es como el sujeto, pero tenemos Barbie médico, Barbie ingeniero, Barbie, bueno, no hay Barbie barrendero, pero si tuviera una escoba y un traje anaranjado, pues sería Barbie barrendero. O sea, puede adquirir como esta identidad gracias al adjetivo, ¿no? Que regresando también a esta cuestión del Instagram y de las apariencias, pues yo puedo aparentar ser algo que de hecho no soy, jalándome el adjetivo de algo, ¿no? Como esta cosa de cuando alguien ve un carro o una moto muy cara en la calle y se toma una foto con ella y la sube. O sea, sigo siendo yo, a lo mejor yo no tengo ese carro ni esa moto y a lo mejor nunca me lo voy a comprar, pero en la apariencia, en la imagen, ahí está, ¿no? O esta cosa que son como estos símbolos de estatus, etcétera, ¿no? O sea, como tomarle mi foto a mi café de Starbucks y a mi Mac cuando estoy, no sé, en la biblioteca. Aunque la Mac sea de un güey que se fue al baño y mi café pues me lo haya encontrado en la basura, ¿no? Ese adjetivo como que le da ese plus. Y también les decía que era complicado porque
les decía que en teoría, pues los adjetivos brunianos son anónimos y es el adjetivo que uno le pone lo que le da sentido o le da un sinsentido, por ejemplo. No sé, a lo mejor si yo agarro un soldado romano y le pongo una espada, que ese es como su adjetivo, tiene como sentido, pero si le pongo un clavel, ahí vamos a tener como un sinsentido. ¿No? Que es interesante porque a veces con estos adjetivos que chocan, uno podría tener una imagen todavía más poderosa que se graba en la memoria, que a final de cuentas era una de las cosas, uno de los principios que buscaba el arte de la memoria. Pero lo que iba es que estos sujetos, a final de cuentas, nunca, nunca, nunca son del todo anónimos. Porque yo acabo de decir, si agarro a un soldado romano y le pongo una espada, eso supone que ya el soldado romano tiene ciertos atributos que me hacen reconocerlo como un soldado romano. ¿No? Entonces tendría como un regreso en esta cuestión de los sujetos, porque al final de cuentas el sujeto sería un hombre y los adjetivos, los atributos serían el uniforme, el casco, las botas, etcétera, y eso ya lo harían ser un sujeto al que todavía le puedo poner cosas, que es un poco lo que pasa con los sujetos de Bruno, ¿no? O sea, por ejemplo, decía, no sé, de Caulión con no sé qué. De Caulión no es del todo un sujeto anónimo porque para que yo sepa que es de Caulión, que no tengo ni idea de quién es de Caulión, ese sujeto anónimo en principio ya debe tener como ciertos atributos, ¿no? Para que yo diga Batman peleando con el Joker, Batman no es un sujeto anónimo, sino que es un personaje al que le tengo que poner como ciertas características, ¿no? Y entonces ese sujeto pues ya está constituido a su vez por atributos que al final de cuentas si le quitamos, si le quitamos, si le quitamos atributos, pues tendremos a un güey desnudo. Que aún así tampoco sería un sujeto anónimo porque tendría como ciertos rasgos que nos hacen identificarlo como hombre, como mujer, como andrógino, como lo que sea, como viejo, como joven, etcétera, que a final de cuentas son atributos, ¿no? O sea, yo puedo representar a San Juan el Bautista con una eh, túnica peluda, que es como se le representa, pero si se la quito, tampoco es un sujeto anónimo, porque tiene como ciertos rasgos, como el cabello, como la sonrisa, como la mirada, etcétera, que son adjetivos en un cierto grado y que nos transmiten como una cierta idea. De manera que hablar como de sujetos anónimos es complicado y nos lleva como a otros lados, como hablar de la materia sin forma, en donde la materia sin forma sería algo así como ese sujeto anónimo y la forma sería como ese adjetivo que le hace tener algo. Que es un poco también lo que dice Bruno, o sea, toda la materia es una sola cosa, pero es la forma, el alma, el ánima, lo que hace que esa materia sea una cosa y no otra, ¿no? Lo que hace que esa materia sea un perro y no un árbol, ¿no? Lo que hace que esa materia sea un gato y no un nopal, ¿no? Entonces nos iríamos ahí como a otras cosas. Pero bueno, eso ya es como otra cosa. Para ir cerrando y nada más como para darles una idea y regresando a estos luchadores acá en círculo, pues les decía que los sujetos y los adjetivos se pueden combinar. Y de la misma manera que pasaba con Lul, que no lo vimos este semestre, pero la idea básica de Lul era que a partir de principios limitados o finitos, que son atributos divinos y formas de preguntar y etcétera, mezclados entre sí gracias a unos círculos concéntricos, puedo tener todas las proposiciones del universo. Un poco lo que pasa con Bruno es que replica este modelo, pero a nivel lingüístico muy extraño y a nivel visual, que es lo que pasa con los luchadores. Y en círculos, ¿se acuerdan que tenemos como este círculo donde tenemos a todos los sujetos marcados con letras y un círculo interno donde tenemos a todos los adjetivos marcados con letras? Bruno propone en De Umbris Idearum un círculo de 30 lugares
que aquí está de nuevo esta noción del lugar, en donde adentro voy a tener una imagen, pero esta imagen está compuesta por un sujeto y un adjetivo. El sujeto está marcado por la letra y el adjetivo por la otra, de manera que este círculo externo corresponde a los sujetos y el círculo interno corresponde a los adjetivos. Y lo interesante de esto, al igual que el LUL, es que el círculo interno gira. De manera que si bien aquí tengo al principio AA, cuando yo lo gire voy a tener AB. Y cuando lo gire voy a tener AC. Que es un poco lo que pasa, no sé si les tocó, como en estas clases de probabilidad y estadística en la secundaria, que dicen, pues yo tengo 5 pantalones y 3 camisas, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? ¿No? Y es una cuestión medio matemática, ¿no? O sea, medio matemática, porque literalmente yo podría hacer, no sé, 5 pantalones y 3 camisas, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? ¿15? No sé. Que todas tengan sentido, eso es diferente, porque a lo mejor yo tengo un pantalón de mezclilla, un pantalón de vestir, un pantalón de un traje, un pants y una pijama. Y tengo una playera, una camisa de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, técnicamente mi combinación matemática me da que yo me vista, que yo use una pijama con una camisa de vestir. Es posible, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, a pesar de que tengamos muchas combinaciones, no todas van a tener sentido. Ajá. Puedo tener un pantalón del traje, pero a lo mejor tengo una playera de microbusero con tirantes, ¿no? Y matemáticamente me puede dar esa combinación. Es posible hacer esa combinación, pero pues no se va a ver bien, o sea, pues, no sé, a menos que sí sea microbusero. Y esto se complica, por ejemplo, si le agregamos un tercer círculo, que el tercer círculo podría ser, no sé, mis zapatos, y un cuarto círculo que puede ser eh, mi chamarra, mi suéter, mi saco, y un círculo más que puede ser mi cinturón, el sombrero. Entonces, de estas combinaciones que eran poquitas entre pantalones y camisas, si yo le voy agregando cosas, pues se van haciendo cosas más locochonas, de modo que a final de cuentas, a partir de elementos finitos en mi guardarropa, yo tendría combinaciones infinitas, todas las combinaciones posibles, pero no todas las combinaciones tienen sentido buscando un fin particular. Si a lo mejor yo quiero ir a jugar fútbol mañana a los campos, pues no me voy a ir de zapatos de vestir y traje, ¿no? Ahí esta imagen, que es una imagen que podría tener entre muchas otras, una combinación que podría tener entre muchas otras, no se adecua al fin que estoy buscando, ¿no? Entonces no funciona. En cambio, si después ahí tengo como mi pants y mis tenis y una playera, ahí como que engancha, ¿no? Entonces es un poco eso lo que busca como el arte de la memoria. Y de nuevo, ¿qué tanto o cómo funciona? Pues quién sabe. Pero bueno, aquí en resumen, si tuviéramos como estos tres sujetos y estos tres adjetivos, que los tres sujetos son Licaón, Decaulión y Apolo, y tres adjetivos que serían en el banquete con las piedras y con Pitón, tendríamos al principio estas tres combinaciones. Si giramos las ruedas, pues tendremos como combinaciones diferentes, ¿no? Licaón ya no estará en el banquete, sino con las piedras, Decaulión con Pitón, etc. Y podemos girar todavía más y hacer como muchas combinaciones posibles. Muchas, muchas, muchas. Entonces podemos girar como todas estas y tener muchísimas que de hecho dan un número absurdo. Alguna vez hicimos la prueba y daba como millones, millones de combinaciones. Solamente de combinar 30 daban algo así como, no sé, 90. Y sumándole uno, pues era como exponencial. Y les decía, les digo que ya para cerrar, Bruno tiene como esta cosa en donde estas combinaciones dan sentido, y hemos hablado de estas combinaciones que dan sentido a nivel visual, pero tiene otra cosa completamente rara que no sé cómo funciona, que da un sentido a nivel lingüístico, lo cual supone un lenguaje originario, y lo cual nos mete en otras cuestiones súper complejas que luego tienen que ver con la cábala y el Zohar y el lenguaje originario que es el hebreo, etcétera. Porque
Estas letras, por supuesto, designan un sujeto, por supuesto, designan un objetivo. Bruno hablará de otra cosa que es una insignia, que es algo así como una acción, es algo así como soldado romano con espada dándole un zape a alguien, ¿no? Si yo combino como estas cosas, que será, no sé, soldado romano con una botella bailando, ¿no? Profesor de filosofía con un gorro borracho, cualquier cosa, ¿no? Tienen sentido a nivel visual, pero también pueden tener su equivalente a nivel gramatical. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que ciertas combinaciones dan letras, digo, dan palabras que tienen sentido. Y Bruno dirá, esas también hay que hacerles caso. Por ejemplo, alguna combinación puede dar amo, que en latín significa lo mismo que en español, yo amo, pero que visualmente es Licaón haciendo lo que hacía Medusa con la insignia de Plutón. Quién sabe, ¿no? O ego, que en latín pues ego es yo, ¿no? Pero que visualmente significa arcas con la acción de Semele y la insignia de Perseo, o bim, que en latín es fuerza, en acusativo, ¿no? Como decir a la fuerza. Bueno, no a la fuerza de forzando, sino como dirigido hacia la fuerza, pero que visualmente tiene como otro sentido, ¿no? Entonces es una cosa como súper locochona, porque luego Bruno presenta estos círculos en donde tenemos 7 círculos concéntricos, entonces es como todo un caos. Pero bueno, hasta acá con la presentación voy a dejar de compartirlo. Pero la idea como final es que las sombras de las ideas o todas estas imágenes que tenemos y que provienen como de los vestigios, eh, tienen como multitud o multiplicidad de representaciones como adentro, ¿no? Y se acuerdan que una de las funciones que tenía la fantasía era combinar cosas, ¿no? Cuando hablamos de Ficino y de la imaginación de la fantasía, dijimos, los sentidos nos dan la imagen del caballo y de una gallina, de un cisne, y la fantasía lo que hace es combinarlos, ¿no? Y generar un Pegaso. Los sentidos nos dan la imagen de una mujer, de un águila y de ¿qué es? Un león, y la fantasía se encarga de combinarlos para generar a la esfinge, ¿no? Esta de Edipo. Entonces la fantasía tiene como eh, papel combinatorio que Bruno va a llamar algo así como el arquitecto de la fantasía. La fantasía es la que se encarga de combinar, de dar sentido, dotar de un plus a estas imágenes, que a final de cuentas lo que se busca con estas ruedas combinatorias es obtener una configuración tal que de nuevo esta imagen interna que tengo en la cabecita encaje o se parezca o refleje aquello que está como allá arriba. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, es como en esta película que les había comentado alguna vez, que es 13 fantasmas, que ya les heredan la casa y hay como literalmente unas ruedas combinatorias en el piso. Y cuando estas ruedas combinatorias se alinean, se abren como las puertas, ¿no? Entonces, justamente esta es la idea que tenemos con el arte de la memoria de Bruno. Gracias a la combinatoria, gracias a la fantasía que estaría funcionando como con estas ruedas, que es un mecanismo parecido al teatro de la memoria, parecido a la Ciudad del Sol, pero móvil y con sus peculiaridades, estaríamos en condiciones, al menos en principio, de generarnos una imagen interna que reflejara de alguna manera esa cosa que está ahí arriba. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacerle? ¿Qué tengo que hacer y qué pasos tengo que seguir? ¿Quién sabe? Es una de estas cosas con las que siempre nos enfrentamos con estos autores, pero bueno, por lo menos podemos hacernos una idea general. Pero bueno, si no, bueno, yo dejo hasta acá la explicación de Bruno. No sé si haya alguna pregunta, comentario, algo que quede volando. Sí, profe, yo me quedé un poquito perdido. Entonces, ¿cuál es entonces esa necesidad de plantear toda esta arte combinatoria, esta
Así todo este esquema combinatorio no me quedó bien claro. Gracias. Pues la idea es que tendríamos que construir un cierto orden interno en nuestra cabecita y podremos decir que por ensayo y error podremos ir empezando y construir todos los posibles órdenes que se nos ocurran, ¿no? Lo cual nos llevaría muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, imaginen no sé, de nuevo como este ejemplo de la ropa, ¿no? Tengo tantos pantalones, tantas camisas, tantos zapatos, etcétera. Si yo no tuviera un método, conseguir seguramente podría después de un tiempo conseguir todas las opciones posibles, pero eso me llevaría muchísimo tiempo y sería una labor eh, que me desbordaría. Un poco lo que tratan de hacer desde Lull y Bruno es tener un método, que de hecho ellos mismos lo dicen, un método con el cual sea muchísimo más fácil y más rápido llegar como a todas estas combinaciones. Lo que Lull trata de hacer es generar todas las proposiciones posibles sobre el universo, que no es poca cosa, es una cosa brutal. Pero primero, con estas ruedas combinatorias se puede hacer más rápido, ¿no? Es casi como una máquina de pensamiento. Y segundo, bueno, según Lull, al mismo tiempo que se pueden hacer todas las combinaciones posibles y todas las proposiciones posibles, se pueden desechar aquellas que no tienen sentido. Y lo mismo pasaría un poco con Bruno. Tenemos como una materia prima que son las imágenes que vienen del mundo externo y que entran por los sentidos. Yo puedo, por prueba y error, empezar a generar un orden interno. Puedo hacerlo tal vez a la manera de Camilo, a la manera de Agripa, pero Bruno dirá es mucho más rápido, mucho más sencillo hacerlo con este método que nos permite conseguir todas las combinaciones posibles más rápido y al igual que Lull, al mismo tiempo ir desechando aquellas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, esta como máquina del pensamiento, pues tiene como esta finalidad. Y es interesante porque es al final un poco lo que sucede, esta cuestión de las letras, por ejemplo, en la clasificación que hay en las bibliotecas. Yo podría no tener ninguna clasificación en las bibliotecas y cuando voy a buscar un libro no saber dónde buscarlo, incluso no poder encontrarlo. Mientras que con las clasificaciones que tenemos, por ejemplo, en la UNAM, que no es otra cosa sino combinación de letras y números, yo estoy en condiciones, siguiendo ciertas reglas que se siguieron al crear ¿cómo decirlo?, la matriz, reconstruir de alguna manera la combinación que busco e ir directamente a donde voy y evitarme así como perder, ¿no? Y es lo mismo que pasa también en las enciclopedias, que están organizadas por letras, ¿no? De manera que de ahí la necesidad de tener como esta combinación. O sea, yo puedo decir, necesito la biografía de Benito Juárez, ¿no? Entonces ahí voy, ya no busco artículo por artículo, sino me voy a biografías, y que será como B, y luego a la J, Juárez. Entonces eso me permite no recorrer inútilmente todo el camino que tendría que recorrer para llegar ahí. Es como si yo me pusiera a leer ahora un libro y tratara de buscar cuántas veces dice adjetivo. Leerlo hoja por hoja, o sea, seguro se puede hacer, pero me puede llevar mucho tiempo. Y si lo pongo en PDF y le pongo buscar adjetivo, me lo puede arrojar en 2 segundos. Entonces, ese sería como la finalidad que buscaban estos autores con este modelo y esta máquina de pensar que nos ahorraría como muchísimos, muchísimos pasos, ¿no? Si de por sí la divinidad ya es inalcanzable según ellos con estos métodos, sin ellos sería todavía impensable. Entonces, más o menos por ahí iría esta cuestión. Muy bien, muchas gracias. No, nada. Pero bueno, no sé si hay alguna otra
cosita por ahí. Bueno, y si no, espero que esta clase no haya sido tan densa, porque ya me di cuenta que siempre que creo que no va a ser denso, todo acaba siendo súper denso. Pero bueno, la clase que viene voy a... sí, ¿quieres preguntar algo, Ricardo? Yo tenía una duda técnica, profe. Sí, dime. Es que ve que para el trabajo pueden ser 2 videos o 3 entradas del blog, ¿no? Sí, Quería preguntar si no puedo hacer un video y una entrada del blog. pues sí, me parece un buen punto. Ok, Ajá, así ya sí, porque es como les decía hace 2 clases, 3, que o sea, hacer un video supone trabajo extra, ¿no? Entonces, pues sí, puedes hacer un video que ya supondrá escribir el guión y grabar y la entrada y pues ya, ahí se compensa. Y pues bueno, la clase que viene voy a cerrar con esta idea de la Diana triste y la Diana alegre que tiene Bruno en De Umbris, y voy a hacer como un cierre del curso en general. Yo espero que eso me lleve como 1 hora. Y la idea es que ocupemos, no sé, la media hora que nos queda para que empiecen a presentar pues, lo que están haciendo, ¿no? Para sus entradas. En un ratito les voy a subir un PDF. Bueno, subí anoche al Facebook la liga del blog en donde están las entradas de los semestres pasados. La voy a subir al Classroom y voy a subir en un ratito un PDF con las especificaciones de estas entregas, ¿no? Eh, su extensión, qué deben tener, etcétera, para que esté ahí. Y les digo, la idea es que empiecen a contarme qué están haciendo el martes, pero usualmente del martes, el miércoles. Usualmente la primera clase que hacemos esto, pues 1 persona o 2 lo dicen y casi todos se quedan como hasta el final. Entonces, pues veremos qué tanto se animan. No son prácticamente para la próxima semana. O sea, de hecho, la idea de que nos cuenten qué están haciendo no es para que ya la tengan lista, sino para que les demos como retroalimentación y como algunas ideas por si están trabados, ¿no? O sea, pueden llegar y contarme así como de, pues yo no sé qué hacer, pero una vez vi un capítulo de Evangelion donde un ángel era la sombra y no el ángel. Y entonces quiero hacer esto en relación con las sombras, no sé qué. Entonces, pues ya lo que hacemos en clase es decirle, pues sí, va por ahí, va por, ajá, métele esto o no tiene sentido, o cualquier cosa. Y eso lo que hace pues ya es como encauzar. O sea, no necesariamente tienen que estar ya acabadas, pero justamente me gusta dar como estas 2 sesiones pues para comentarlas porque luego salen cosas interesantes. De hecho, la entrega final sería, bueno, no, ni tan final, sería el 27 de mayo, que es, ajá, porque nuestra última clase es el 25, ¿no? Ujú. La entrega sería el 27, 28, o sea, ese fin de semana. Que les digo que es como final porque lo que hago es comentarla y decir, pues aquí está muy bien, aquí está mal, se le puede cambiar esto y pues todavía pueden cambiarle cosas. Entonces, eh, así como que la fecha de entrega será el 27 de mayo, pero todavía tendrán una semana y media para poder corregirla. Pero pues sí, la idea es que lo presenten porque esa presentación vale el 20%, o sea, 2 puntos de 10. Y no importa que no estén acabadas, no importa que estén por ahí dudosos, el punto es que nos lo presenten, ¿no? O sea, eso es lo que vale los dos puntos. Pero les digo, de todos modos, les subo en un ratito el PDF y ahí ya tendrá como algunas especificaciones más claras. ¿Va? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Como que con el fin de semestre vamos siendo cada vez menos. Pero bueno. Si no hay nada, pues ya, lo dejamos hasta acá y nos vemos el miércoles en la facultad. Como voy a cerrar, pues ya no tendremos ninguna lectura más. Igual ya no voy a subir videos, entonces ya eh, todo estará ese día en clase. Pues vale. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en una semanita en la facultad.
¿Vale? Bye, Gracias, profe. Nos vemos. bye, nos vemos. Gracias, hasta luego.